Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quería ampliar un poco el último artículo que escribimos, el que habla de la mujer que hace síntomas, es una mujer que se está defendiendo. Y quería ampliarlo para llevarlo a situaciones más cotidianas, más frecuentes, que viven todas las mujeres que tienen estos diagnósticos eh, y muchos diagnósticos no definidos aún. ¿Por qué decimos esa afirmación con esa claridad y esa contundencia? Porque tenemos un concepto de la enfermedad completamente distinto. Para nosotros las enfermedades estas, ¿no? Habla de las autoinmunes, muchas otras, pero bueno, voy a remitirme a las autoinmunes. No son enfermedades con cuerpo propio, con entidad propia, que atacan al cuerpo, ni mucho menos, sino que son reacciones producto de las defensas, producto de la acción de defender que tiene el sistema inmunológico con respecto a la identidad. Son reacciones, son acciones, son consecuencias que forman los diferentes cuadros con una coherencia. La coherencia por la cual es un diagnóstico y no otro, una sintomatología y no otra, es la que nosotros estamos comprendiendo y trabajando desde hace años con Victoria. Esa coherencia, esa manera particular que tiene cada una de defenderse, es lo que hace que sean autoinmunes y es lo que hace que a veces a ciertos profesionales les cueste mucho definir qué diagnóstico tienen, si es uno o el otro, si es un síndrome de Sjögren o es una artritis o es un lupus o es una esclerodermia, porque buscan cuadros definidos desde la concepción de enfermedad y no buscan comprender la coherencia y la lógica interna, el criterio por el cual esa identidad, esa persona, esa particularidad se está defendiendo y la manera en que se defiende. Para nosotros en muchísimos casos no son personas con 1, 2, 3 o 4 diagnósticos autoinmunes, sino que son personas que se están defendiendo de un montón de situaciones y de un montón de emociones de una misma manera, con diferentes consecuencias o con diferentes resultados. Es decir, que la externalización de esas emociones, de esas vivencias, se expresa de diferentes maneras en función de cuáles son las vivencias y las emociones que esas vivencias generan. Hablando de vivencias, hablamos de los vínculos, ¿no? La relación con los otros. Entonces, para nosotros, una mujer que hace síntomas es una mujer que se está defendiendo. Y lo importante, tanto del artículo como de este video, es que puedan tratar de comprender la necesidad y la importancia de rastrear de qué se están defendiendo. La forma que se defienden es la manera en que se va a producir el síntoma, y el síntoma expresa, externaliza, saca del campo de la identidad y el cuerpo esa emoción que entró por la situación originaria. Entonces es importante no quedarse solamente con el dolor del síntoma, y sabemos que duele muchísimo, no quedarse en aplacar ese síntoma o en sacarse el síntoma de encima, sino poder comprender qué emoción está en juego en ese síntoma, qué defensas, qué maneras se defienden para que se produzca ese síntoma y dónde se originó esa situación, dónde empezó esa emoción provocada por una situación que siempre tiene que ver con un otro, siempre el campo donde esto comienza es en lo vincular. Por eso para nosotros los síntomas no son una preocupación, y con esto no estamos minimizando el dolor ni la gravedad,
sino que los síntomas son señales, son indicios, son avisos de que esa persona se está defendiendo. Entonces, vamos a trabajar el fondo de la cuestión, vamos a tratar de ir al origen, que es la emoción que desencadena la necesidad de defenderse. Esto es en común con todas las autoinmunes, con todas. Todos los síntomas en todas las autoinmunes están desencadenados por una reacción defensiva, no por una reacción de ataque, por una reacción defensiva del organismo, del cuerpo y de la entidad, es lo mismo, defendiéndose de una emoción externa, de algo que les pasó, que vino de afuera. Y todas pueden saber, algunas por lo menos lo vienen trabajando, nuestras pacientes ya tienen mucho recorrido en esto, identifican cuando después de una situación dolorosa, de una situación familiar, de una discusión, de una pelea, de una situación tensa con la madre, con las hermanas, con las parejas, incluso con amigas, esa noche o al día siguiente aparece un dolor en una articulación, un dolor en las piernas, un dolor en el brazo, en la garganta, aparece una inflamación. Si ahí van directamente a la medicación, si ahí la lectura es la enfermedad volvió o se agravó y no pueden vincularlo con lo que pasó el día anterior, la fuente que lo origina permanece. Y si la fuente que lo origina permanece, los dolores van a estar. Si se suprimen los dolores, esas emociones van a encontrar otro canal de salida. Esto siempre funciona así. Acá lo importante, que es lo que queremos sumar con el video al artículo, es que puedan comprender que si aparece un dolor que no tenían o que ya tenían y se agudiza o se profundiza, se están defendiendo de algo que les pasa. Y de algo que les pasa recientemente. Obviamente si tienen dolores hace muchos años, son cosas que pasaron hace muchos años, pero siguen pasando. O sigue pasando la situación o sigue pasando la emoción que esa situación desencadenó. Lo importante es comprender que si hay un síntoma, se están defendiendo. Y si se están defendiendo, es una forma de preservarse. Por eso para nosotros las autoinmunes son cuadros de autodefensa, no de ataque. No son autodestructivas, pero necesitan sacarse eso de adentro, esa emoción de adentro. Fíjate, pensalo. Cuando te aparezca un dolor, fíjate qué situación difícil, conflictiva, tensionante tuviste cerca. Obviamente cada síntoma tiene su emoción y su situación originaria. No es lo mismo la situación de estrés, entre comillas estrés, de tensión, de exigencia laboral, que una situación de conflicto de pareja o una situación de conflicto familiar. Pero lo más importante es que puedas empezar a pensar y a entender, reconocer e identificar de qué manera te defendés. ¿Qué hiciste con esa emoción? ¿Qué hiciste con ese silencio que te guardaste? ¿Qué hiciste con esas palabras que no dijiste? ¿Qué estás haciendo con todo lo que querés ser y no te lo permitís? Porque el contexto familiar no te lo deja, no te lo permite. Porque el contexto laboral no te lo permite, porque estás convencida que tenés que seguir trabajando en ese lugar que ya no querés estar por una cuestión económica y venís relegando lo que tu esencia quiere hacer hace muchos años. En todo eso involucramos defensas. Ustedes, nosotros, cada uno. Siempre que estamos en contacto con el afuera, con el mundo exterior, actual o pasado, nos estamos defendiendo. Ponemos en juego nuestras defensas porque es lo que actúa cuando algo del mundo exterior entra, ingresa en nuestro organismo, en nuestra identidad. Siempre nos estamos defendiendo, que es la forma de proteger y la diferenciación con los demás. El tema es, en el caso de ustedes, la defensa está puesta para adentro. Entonces, la batalla es adentro. Pensalo. Cada vez que te aparezca un dolor nuevo, una sensación física nueva, un hormigueo,
una palpitación, cualquier síntoma. Rastrea en los días, en las horas, en los días anteriores, qué situación viviste y qué emoción sentiste y qué hiciste con esa emoción. Este es un complemento al artículo. Es sumar una explicación más fluida, más amplia, más profunda. Vamos a hacer muchos más videos explicando este artículo y explicando otros, tanto yo como Vicky. Pero es importante que puedan empezar a entender, a comprender, que siempre que estamos en relación con el afuera, para proteger nuestra identidad, nos estamos defendiendo. Las autoinmunes se defienden para adentro, de las emociones que entraron. Saber y reconocer de qué manera te defendes, o sea, qué es lo que haces con eso que entró, o qué es lo que haces para que tu esencia no salga, pone en juego tu sistema inmunológico, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. Les mando un abrazo.